Sí, pues les voy a platicar dos historias de mi papá, cuando él Adelante. era niño. Adelante, Daniela. Bueno, como ya había mencionado ayer, mi papá es de Santo Domingo. Dice que ellos vivían en un pueblo muy pequeño en ese tiempo, donde ni siquiera había electricidad, no había nada. Ujú. Todas las cosas en oscuras y utilizaban velas. Ellos fueron los primeros en tener un refrigerador, pero ese refrigerador no funcionaba con electricidad, sino que hicieron que funcionara con gas. Ok. Y bueno, dice que como él ya iba a pasar a la primaria, eso fue en el preescolar, tuvieron que mudarse de pueblo a uno que tuviera una primaria cerca. Ujú. Y compraron una casa grande, así la llamaban, la casa grande, que era bastante amplia y tenía un patio muy, muy grande. Ujú. Dice que en esa casa pasaban muchas cosas raras. Había una mecedora que cuando incluso todos estaban en familia, la mecedora empezaba a mecerse solita todo el tiempo. Qué loco. Y una vez sí los agarró a toda la familia reunida hasta que uno de sus hermanos fue y paró la mecedora. Ujú. Dice que todas las noches se escuchaban unos pasitos como de unas chancletas rozando en el piso, pasito, hombre. pasito, pasito. Eso en el cuarto de una de sus hermanas. Ajá. Al parecer, una ancianita había muerto en esa casa y se escuchaba cómo caminaba del ropero y se acostaba en la cama. Híjole. Entonces dice que una vez llegaron todas sus primas y pues se fueron a dormir ahí con sus hermanas en esa habitación. Se durmieron dos, una prima y su hermana mayor. Ujú. Bueno, la siguiente de él, porque él es el mayor. Y dice que en medio de la noche suena un grito. Y entonces, pero era de su prima. Entonces despierta a su hermana, que también grita, porque al parecer la viejita que caminaba desde el ropero se acostó justamente en medio de ellas dos. No, hombre, qué miedo. Sí. Y pues ya despertaron a toda la familia con el griterío y pues ya supieron que era la viejita. Ajá. Y luego dicen que en la noche a él le gustaba ver mucho películas de terror, porque ahí sí tuvieron la primera televisión en todo el lugar, Ok. porque mi abuelito era pues una persona pudiente, Ujú. tenía una hacienda y él trabajaba y a ellos los dejaba pues en la semana en la casa y él regresaba los fines de semana. Mi papá se ponía como todo niño, pues cuando tenía tiempo de ver la tele en la madrugada a ver, pero dice que la programación que había eran puras películas de terror. Y la tele estaba en la terraza, que estaba abierta hacia todo el patio. Entonces dice que él se sentaba en el sillón y se ponía una cobija en la cabeza y lo único que dejaba descubierto eran sus ojos para ver la tele. Ok. Dice que atrás se escuchaban pasos como de un hombre en las hojas. Se escuchaba cómo crujían las hojas paso por paso. Eso le pasó muchas veces. Híjole. Y como era una zona rural, una vez se le ocurrió ir a la casa de sus tíos. Pues vivían algo lejos, pero siempre había sido un lugar tranquilo. Ujú. Pero siempre pasaba por ese lugar, pero ese día estaba regresando bastante tarde. Dice que pues él vio el camino normal, pero que se sentía algo extraño. Entonces empezó a caminar, pero fue como si se hubiera metido un bosque. Ujú. Caminaba y caminaba y no salía. No llegaba, porque él antes ya había contado los pasos que tenía que dar en todo el camino, pero ya había pasado por mucho tramo su casa. Entonces dice que lo que tuvo que hacer fue regresarse de nuevo hacia el farol, que es ahí donde empezaba ese tramo. Ajá. Lo hizo 3 veces y las 3 veces no llegaba a su casa. Entonces dice que ya la última lo que hizo fue
cerrar los ojos y caminar los pasos que él anteriormente ya había contado para poder regresar a su casa. Y así lo hizo. Dice que iba palpando porque él conocía que por ahí había unos árboles de café, un cafetal. Ujú. Entonces cuando ya tocaba él con la mano el cafetal y lo olía, ya sabía que iba medio camino. Y aún así siguió con los ojos cerrados, y cuando ya terminó de contar los pasos y abrió los ojos, había regresado al camino original. Ya no se perdió. No, hombre. Logró ahora sí que salirse, ¿no? De eso. Sí, Qué y loco. ya pues él lo guardó por un tiempo hasta que salió el tema y él platica, y al parecer él no había sido el único que le había pasado. A varios de sus hermanos y sus primos Ujú. les había pasado justamente en ese mismo tramo. O sea, que me imagino que debe de ser un tramo famoso por eso, ¿no? Y no creo que nada Ujú. más a ellos les haya pasado eso. Debe de haber No, más pero gente. sí, me imagino que sí. Yo creo Ujú. que fue un duende. Probablemente, probablemente. Ya ves que también dicen que los pierden a la gente y así, ¿no? Sí, Pero bueno, buena historia.